Pasión por el cine con Alejandro Jara. Hola, ¿qué tal amigos de Aló San Luis? Estamos una vez más en esta emisión de charla cinéfila. En esta ocasión la vamos a dedicar a recordar la última película del director maldito del cine mexicano, Juan López Moctezuma. Una película que estuvo perdida o fue Los Media por alrededor de 31 años, que ya era un hecho que no íbamos a poder disfrutar los espectadores de cine. Era un hecho que no íbamos a poder disfrutar los espectadores de cine, pero resulta que el 7 de diciembre del año pasado, una usuaria de YouTube con el nombre Laura VO, subió la película completita a YouTube y es como ahora podemos disfrutarla. Esta película pues había sido transmitida en el Festival Internacional de Cine de Terror Macabro, la edición 2006. Por ahí fue la última vez que se había visto y de ahí pues ya no se tenía noticias. Resulta que esta película hace referencia al caso de nota roja de la tamalera asesina de la Portales, ocurrido un 17 de julio de 1971. Bien dice el crítico de cine, el maestro Rafael Aviña: ¿quieres conocer de la cultura de un país? Consulta su nota roja y consulta su cine. Parece ser que esta película pues resulta de una idea original del actor Jorge Victoria, El alimento del miedo, basado en este caso de la tamalera asesina de la Portales. Por ahí él se encontraba en un restaurante y la idea principal la escribe en una servilleta. En una entrevista que se hizo por ahí con el maestro Fernando Bañuelos en el programa Homo Cinéfilos, él contaba esta anécdota. Decía, bueno, ustedes quieren algo de terror, algo de miedo, de veras algo de miedo, quieren algo de mole, porque hasta en el horror hay belleza. Voy a escribir esta película, El alimento del miedo. Ajá. Este caso de la tamalera asesina de la Portales, pues recordamos, ocurre en 1971 con el caso de la señora María Ramírez Trinidad Poblano en Tequisquic, en el Estado de México, ¿verdad? Que, bueno, estaba de pareja con el hombre Pablo Díaz. Por ahí tienen una discusión y ella se dedicaba a vender tamales. Siempre hubo esta polémica de que al asesinar a Pablo Díaz lo había destazado y la carne la ocupó para vender tamales, algo que pues había distintas teorías, que sí se había confirmado, que si no, etcétera, pero lo que sí se decía es que al destazar el cuerpo de Pablo Díaz, para evitar, entre comillas, malos olores y levantar muchas sospechas, la cabeza la había guardado en una olla con agua fría debajo de la cama de sus hijos. Ahora sí que la realidad supera la ficción, ¿verdad? Entonces, pues ahí está. Y de este caso no es la primera vez que se hace una adaptación para el cine o para la televisión. En la televisión recordamos la serie de Mujeres Asesinas, en donde María Rojo hace el caso de Emilia Cocinera. Emilia Cocinera, que termina asesinando a su marido, Rafael Inclán, y que cuando la está entrevistando la actriz Rosa María Bianchi, ¿verdad? La fiscal capellán, la está preguntando por qué lo hizo y el personaje de Emilia Cocinera tiene una actitud muy cínica. Se está riendo todo el tiempo. Sí, señorita. Muy, muy cínica. Si el torso sí me tuve que deshacer de él porque pues no lo podía ocupar en la carne de los tamales, y ella como cocinera y como carnicera de alguna manera ya tenía experiencia en cómo partir la carne y está explicando todo de una manera muy cínica. Bueno, esa es una de las adaptaciones que se han hecho para la televisión. Para teatro y para cine también tenemos la película de 1989, Raptóla, Violóla y Matóla,
de la autoría de Alejandro Licona, que a mí el maestro Alejandro Licona es un buenazo, el creador de el personaje de la Chabelita y de la obra de teatro Abuelita de Batman. Hacen esta obra, Raptola, Violola, Matola, que para cine la dirigiría Benjamín Kahn, y el personaje de la tamalera, aquí es la tamalera diabólica, la haría Leonorilda Ochoa. Ahí tenemos otra referencia de este caso. Bueno, más recientemente en el 2011 tenemos a Alex Ortega, uno de los directores maestrazos en el terror en el cine mexicano. Hizo también un cortometraje que se llama T is for Tamales. T is for Tamales. Que con ayuda de mi productora por ahí vamos a estar pudiendo, para los seguidores en YouTube, ¿verdad? Las imágenes de estas películas. Entonces revisemos, amigos, que no es la única ocasión que este caso de la nota roja se ha llevado al cine mexicano, ¿verdad? Volviendo a El alimento del miedo, Jorge Victoria ya tenía esta idea y dice, yo empecé a buscar productores, empecé a buscar posibles actores que pudieran enriquecer la historia, pero el alimento del miedo le tenían miedo, nadie le quería entrar. Entonces yo platiqué con Sergio Oljovich, no quiso, con Alejandro Pelayo y no le quiso entrar, y me sugerían, ¿sabes qué? Para que puedas hacer una historia más redonda, más completa, pues mejor acude a la hemeroteca para que consultes cómo estuvo el caso de la tamalera asesina. Y después platicando con otro productor, Fernando Macotela, le dice, no, ¿sabes qué? No lo hagas, ficción, que sea de tu versión, algo ficcionado, porque acuérdate de la película de Los motivos de luz, de la que ya hablamos, que demandaron a Felipe Casals, porque un gran porcentaje de la película pues es basado en un caso real, ¿verdad? Y la persona real demandó al director. O no, mejor que sea algo ficcionado, algo que sea tu versión. Sí, dice yo le puse una versión novelizada de Jorge Victoria, El alimento del miedo. Entonces, por ahí, Juan López Moctezuma venía de Los Ángeles. Él era todo un personaje. Mucho tiempo fue el encargado de Televisa Europa, ajá, pero ya venía padeciendo o ya encontrábamos antecedentes de que él sufría de Alzheimer. Y es que él era seguidor de Alejandro Jodorowsky, director del Topo y de otras películas como Santa Sangre, y que pues tenía muy clavado el movimiento del teatro pánico, una corriente de actuación muy locochona, ¿verdad? Con ideas muy estrambóticas, muy extrañas. Entonces por eso ya después de Televisa lo corrieron, ya no había proyectos para él. Era promotor cultural, que tenía un programa de jazz en Radio Universidad, que tenía un programa que también muchas transmisiones de ese programa ya son los media, Tela de Juicio, ¿verdad? Un hombre de la cultura, pero estrambótico, fuera de lo común. Entonces él venía regresando de Los Ángeles, Jorge Victoria le muestra varios guiones de películas que tiene en mente y a él le gusta El alimento del miedo. Esta película la tenemos que hacer, claro. Él venía con estos antecedentes ya de padecer Alzheimer o de empezar a sufrir Alzheimer, pero también como en una cierta depresión porque se acababa de divorciar, ¿verdad? Ya no tenía trabajo, etcétera. Bueno, entonces Jorge Victoria comenta, ya empezábamos a tener o empezamos a tener diferencias porque, por ejemplo, él decía, en esta película el sufrimiento y el dolor tienen que verse reales. Entonces había una escena donde él quería tener la muerte real de un cerdo. Había que destazar un cerdo. Jorge Victoria era el personaje del Chicalada y era un carnicero, y Juan López Moctezuma quería que matara a un cerdo de veras y después él bañarse con la sangre del cerdo. Dije, no, espérate. Y entonces, no creerán ustedes, decía Jorge Victoria, que nos hizo comprar en la carnicería 3 cubetas de sangre de cerdo.
Y la productora o la asistente de producción dijo, ¡ay, yo no le entro! Yo a esto sí no le entro, mejor que le entre mi hermano que también sabe de producción y de esto de cine. Yo esto está muy fuerte, no le entro. Una cuestión que tienen las personas que padecen Alzheimer, lo sabemos muy bien, es que se enojan o se irritan con mucha facilidad de cualquier cosa. Entonces Juan López Moctezuma era un hombre muy intenso, ajá. Entonces llegaba al set con unas ideas y si no se le cumplían, brincaba o se enojaba por cualquier cosita, pero al día siguiente ya se le olvidaba todo. Las indicaciones que había dado en un día de rodaje eran otras muy distintas al día siguiente. Entonces, bueno, eso por un lado. La idea original era de Jorge Victoria. Jorge Victoria después se saca de onda y se enoja porque dice, llegó un momento en que él se encerró a filmar, estuvimos filmando en lo que era... Hubiera sido interesante el detrás de cámaras de eso, una película de eso. Encontramos ahora, gracias a esta entrevista de Homo Cinéfilos, algunas fotografías del reparto completo. Se encerró, estuvimos filmando en locaciones de Ciudad de México, pero en lo que eran los estudios América, que después compró TV Azteca, ¿verdad? Se encerró como en una especie de bodega y los créditos de la película los filmó con grafitis. Y a mí lo que me molestó fue que él grabó una película de Juan López Moctezuma basada en una idea original de Jorge Victoria. Pues que me perdonara Juan, la idea de toda la película era mía, o sea, él se clavó tanto con esta historia que la quiso hacer suya. Pasaron muchas cosas. A partir de la tercera semana de filmación empezamos a tener problemas con el presupuesto. Entonces, bueno, Juan López Moctezuma en algún momento estuvo recluido en un centro médico, ¿verdad? Y por ahí una mujer, Gloria Álvarez de la Madrid, lo estuvo ayudando. Faltaba dinero para esta película. Juan dijo, yo voy a conseguir el dinero. Y con Gloria Álvarez de la Madrid consigue 250,000 pesos. Que no era gran cosa, pero igual la producción en los 94 pues era difícil filmar, eran películas de muy bajo presupuesto. Bueno, continuamos y llegó un momento en que esta señora se quiso adueñar de la producción. Por ese entonces fallece una hija de Jorge Victoria. Si ustedes creen que yo iba a tener cabeza para estar pensando en la película, se había muerto mi hija, yo no tenía cabeza para otra cosa. Y luego un mes después falleció Juan también, la película desapareció. Y entonces entra en el escenario también un productor o una especie de coleccionista, Francisco Zendejas, que llegó como a jugar el papel del abogado de Gloria Álvarez de la Madrid y como que se adueñó de la copia de trabajo del Alimento del Miedo. Entonces la película quedó en sus manos, con el primer corte, ¿verdad? Que más bien hubiéramos creído que la película o que esa copia de mano, de copia de trabajo, la manipuló algún estudiante de primer semestre de la carrera de cine del CCC. Juan tenía una idea con la música, este hombre le puso otra música. Discutimos con la señora Gloria que se sintió la dueña de la película, yo llegué con ella, le mostré los contratos, la película se perdió, no supimos mucho tiempo de ella y misteriosamente en 2006 es cuando la proyectan en este Festival Internacional de Cine Macabro. Pero parece ser que este hombre, es lo que se cuenta, ¿verdad? Que Francisco Zendejas estaba ya pidiendo dinero a muchos cinéfilos clavados en el cine de culto, en los Lost Media, pidiendo aportaciones para poder recuperar la película o como queriendo hacer negocio, queriendo vender esta película a la gente muy clavada. Decía, no, espérate, o sea, ¿de qué se trata? No va por ahí.
Y bueno, por ahí en internet hay otro programa que quiero recomendar ampliamente a nuestros seguidores de Aló San Luis, Trash Mex, que habla sobre películas, ¿verdad?, de corte popular o de gusto popular. Es un programa de Armando Hernández, una persona de Estados Unidos. Él también por ahí en algún momento en su cuenta de Instagram llegó a comentar, yo tengo una copia de la película, una parte de la película, no la tengo entera. Tiempo después dicen, esta película se va a proyectar en un festival de cine en Mérida, Yucatán. Y ya sé qué festival. Empiezan a promocionar, la verdad, se empieza a hacer como la noticia viral en redes sociales. Corte A, se echó para atrás la proyección. Como de estas películas malditas, ¿verdad? O misteriosas que tienen una atmósfera terrorífica, entonces no se pudo proyectar. Y ahora está una cosa muy rara, porque ahora en diciembre, 7 de diciembre del 2025 la encontramos. Se hizo el borlote entre la comunidad de cinéfilos. Por ahí yo me enteré gracias a la cuenta del maestro Jorge Grajales, ¿verdad? Y de un buen amigo, Maximiliano, por ahí, maestro de la escuela La Pulguita Cinéfila. Me enteré gracias a ellos, pero no se le dio mucho seguimiento en canales oficiales. Hubo notas en periódicos, hubo uno que otro videito, pero siento que no se le dio mucho seguimiento a esto que era pues muy, muy interesante. Estuvo perdida la película 31 años y ahora ya la podemos encontrar. ¿A quién encontramos en el reparto? Al mismísimo Juan López Moctezuma, hacia un cirquero, don Ramón, ¿verdad? A Pedro Infante Jr. tiene una participación especial, Salvador Sánchez, Rosaura Espinosa, pues ahí tenemos un gran reparto. ¿De qué va la historia? Es un cirquero, que sale a la calle, tiene un espectáculo como muy, muy callejero, muy primitivo, ¿verdad? Está casado y de repente, pues este cirquero junto a su esposa tiene que hacerse cargo de una niña porque a los papás de esta niña los acusan de tráfico de drogas, ¿verdad? Se queda sin sus papás. A esta niña la apodan la liendre, y la esposa de don Ramón, ¿verdad? Que la hace por ahí Isaura Espinosa, ya le ando cambiando de nombre, decide, bueno, si va a estar aquí con nosotros, esta niña se tiene que ganar el pan de cada día. La pone a trabajar, la trata muy mal, y aquí, a diferencia del caso de la tamalera asesina, pues los tamales no son del esposo, sino del cuerpo de la niña. Ya estoy spoileando un poquito, pero ya la podemos encontrar. Usted acuda a YouTube, ¿verdad? Es una película que dura alrededor de 1 hora 32, 33 minutos, que se pasan de volada. Pero sí, es una película que con muchas fallas técnicas, porque pues no pasó el proceso de edición, fue como el primer corte. Sin embargo, aún así se disfruta mucho. Pueden ir a revisar esta historia. Y es lo que yo no entendería, por qué no se le dio tanto seguimiento a la película. O sea, no, para mí, yo que soy muy clavado del cine, fue una noticia tremenda y no se le dio tanto seguimiento como yo lo hubiera esperado. Mucho se ha comentado también que se rumoraba que la Cineteca Nacional la tenía escondida entre sus archivos. Y como que había conflictos de intereses entre productores, que por eso también no se exhibía. Ahora, también era el gran negocio de muchos coleccionistas. Francisco Sendejas no fue el único. Mucha gente decía, es que yo tengo una copia del Alimento del Miedo, ¿la quieres ver? Claro, te la vendo por un módico precio, y pues te la daban a una super la nota, ¿verdad? Y gracias a esta usuaria, Laura VO, la podemos disfrutar. A mí me parece que es una actitud bastante interesante, y habla muy bien de esta usuaria, ¿verdad? Podemos ahora ya ver esta película. Si no, pues que hubiera
¿Qué hubiera sido? De esta historia pues tiene los tintes del Teatro Pánico de Alejandro Jodorowsky. Observemos que las otras películas que había dirigido Juan López Moctezuma también tenían estos rasgos de cuestiones pánicas. Y decimos, Juan López Moctezuma era muy intenso. Una película también muy famosa de él, de la que ya hablaremos, que ahora parece ser que ya se tenía pensada hacer una segunda parte, pero que ahora no se va a hacer en cine, sino que se va a hacer un cómic, ¿verdad? Por ahí, Alucarda, la hija de las tinieblas, con la actuación de Tina Romero. Tina Romero, bueno, en esta otra película también Juan López Moctezuma llevó al extremo a sus actores. Se decía también que ya andaba trastornado en esta historia y que acostumbraba a filmar desnudo, o que él siempre fue muy admirador de la cultura griega, la cultura romana. Entonces de alguna manera no era raro, o entre comillas no era raro, verlo llegar al set con una túnica y unas hojitas acá arriba, ¿verdad? De laurel, o simplemente estar dirigiendo desnudo, todo encuerado, y la gente se sacaba de onda, obviamente, ¿verdad? En esta película de Alucarda, ¿qué pasó? Que a Tina Romero en una de las escenas le están inyectando unos químicos para que del vestido que ella está usando saliera vapor, porque hay un proceso como de exorcismo allí, ¿verdad? Entonces tenía que salir mucho humo del vestido, pero pues se les pasó la mano. Tina ya se estaba ahogando de verdad, y empezó a toser y empezó a ahogarse de verdad, hasta que llegó un extra y la ayudó, ¿verdad? Pero Juan se enojó. ¿Por qué cortaron mi escena? ¿Qué les pasa? Ya me echaron a perder una escena. Entonces, esto de llevar al límite también en el alimento del miedo. Si yo quiero que el miedo sea real, ¿verdad? Que el sufrimiento sea real. Oye, espérame tantito. Sin embargo, bueno, pues ahí está, y encontramos un documental también muy interesante de Juan López Moctezuma, de sus películas Alucardos, dos fans del cine de Juan López Moctezuma que deciden rescatarlo de un asilo, de un centro médico, ¿verdad? Y se lo llevan a la Jusco y le empiezan a mostrar las películas que él hizo, como para que él reviviera o de alguna manera tuviera lapsos de estar cuerdo, ¿verdad? Otra vez más, y tuviera la conciencia de lo que él había hecho. Son películas muy locochonas, tanto Alucarda como El alimento del miedo. Ya cuando pudimos verlas, pues fueron destazadas por la crítica, ¿verdad? Alucarda con los años se volvió de culto, igual que El alimento del miedo, pero en un inicio sí decían, ¿qué onda con esta película? O sea, ¿a qué enfermo se le ocurre? Bueno, ¿podemos hacer un poquito más de spoiler? Sí, ¿verdad? Que acabo ya está en la obra. En Alucarda podemos ver una escena que pudiera ser muy impactante para la gente creyente, ¿verdad? Aquí se respetan todas las creencias, donde vemos a un Cristo incendiándose. Entonces, pues sí, o vemos una escena de una mujer en un ataúd completamente bañada en sangre, una cosa muy, muy impactante, muy gore, si tú quieres, o muy fuerte. Entonces, pues sí, decían, ay, ¿a qué enfermo se le puede ocurrir este tipo de cosas? Pero bueno, vuelta a lo mismo. A Dios gracias está ahora la tecnología y los archivos de cine. ¿Quién sabe? Nunca se comprobó esta teoría de que pudiera estar resguardada en los archivos de la Cineteca Nacional, ¿verdad? Pero bueno, alguien la rescató, algún usuario de internet, y ahora también encontramos con mucha facilidad páginas donde podemos encontrar los media. Ahora también muchos capítulos. Bueno, hace tiempo por ahí salió otro capítulo, un capítulo del Chavo del Ocho, donde grabaron en Cancún, me parece que estaba perdido. Entonces, afortunadamente hay estos cracks
de la televisión, del cine, del internet, que podemos localizar esa película. Insisto, no me crean a mí, vayan a YouTube, esta película, vayan a revisarla, a ver qué les parece, ¿verdad? El alimento del miedo. Hablando de las adaptaciones, bueno, decíamos de Emilia Cocinera. Jorge Victoria, cuando estaba escribiendo el guión, él había pensado para el personaje de Petra, que es el que hace Isaura Espinosa, la asesina, había pensado en María Rojo, pero María Rojo no quiso. Ay, no, espérate, oye, o los otros productores, ay, no, esto está muy fuerte, yo tengo hijos, no, espérame, ¿cómo voy a hacer esto, no? Y bueno, pues ahí está para la posteridad esta película, El alimento del miedo. Y yo creo que abre una ventana para encontrar películas que daríamos por perdidas, ¿verdad? Hay muchas historias tanto de terror como de otros géneros que ya decimos, no, ¿cuándo la vamos a encontrar? ¿Cuándo la vamos a ver? Pero pues ahí está, es una esperanza para que sí se puedan encontrar archivos y que hay mucha gente que cuando recupera estas obras, ¿verdad? Tiene conciencia y acude a estos archivos de cine como la Filmoteca de la UNAM, la misma Cineteca Nacional o aquí en nuestro estado Cineteca Alameda, ¿verdad? Que pueda decir yo tengo esto en mi colección particular, acudo a este archivo que seguramente le dará mayor mantenimiento, lo estará en mejor conservación y es como lo podemos encontrar. Pero vuelta a lo mismo, no se escribe mucho de esto o se escribe en un tono de chisme farandulero. Afortunadamente, insisto, podemos ahora ver esta historia, ¿verdad? Que en muchos de la actuación de las secuencias que muestra, pareciera que tiene hasta toques de improvisación. En una parte encontramos a Juan López Moctezuma platicando con esta niña, la liendre, hablándole del cine de antes, y le dice, ay, por ejemplo, Clavillazo, y le imita a Clavillazo. En esta película, por ejemplo, Jorge Victoria, pues es el Chicalada, el personaje del Chicalada, es el villano, llega a la casa de Don Ramón, ¿verdad? Y termina teniendo un triángulo, habiendo un triángulo amoroso. Él es el compadre de Don Ramón, pero termina estando con la esposa. Algo le pasa a Don Ramón también y algo le pasa a esta niña, la liendre, que termina hecho en tamales, ¿verdad? Y ahí hay una reunión donde están comiendo tamalitos muy sabrosos y de repente alguien está comiendo el tamalito y encuentra algo y dice, ¿qué onda, no? Un anillo. Por ahí puede ser, por eso sí no lo voy a decir. Pero ahí está. Sería la invitación también para que casas de cultura, espacios culturales hicieran una proyección de esto. Yo no entiendo cómo, por ejemplo, ahora que ya está abierto una invitación para Marta Márquez, ¿verdad? El Cineclub de la Universidad hiciera un ciclo de películas de Juan López Moctezuma, pasaran El alimento del miedo, la Cineteca Alameda, que ha hecho de repente presentaciones a la medianoche. Sería una película muy interesante de ver en una función de medianoche, ¿verdad? O en un espacio alejado, no sé. Ahí está la invitación para que puedan proyectar esta obra de Juan López Moctezuma, el director maldito. Ajá. Y bueno, pues invitarlos a que se comuniquen con nosotros, amigos, platíquenos de qué otro personaje les gustaría que habláramos en este espacio de cine, de qué director, de qué actores. Próximamente por ahí vamos a estar en espacios abiertos también mostrándoles otras historias aquí en nuestro estado. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Déjame. Gracias.